cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito. De 1 sobre n que cubo. Sigma. Sigma de igual a 1 hasta n de 2 i cuadrado menos la sigma de i. Sí. Sí. Ese 2 que está multiplicando ahí Sale fuera. Okay. Puede salir fuera. Sería el límite cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito. 1 sobre n que cubo 2 sigma de i igual a 1 hasta n de i cuadrado menos la sigma de i. ¿Qué es igual a la sigma de i? La fórmula. N Cuadrado más 1 por n partido ¿qué? 2. Ah, Sí. sí. Voy a llevar todo a término de n para poder aplicar el límite cuando n tiene infinito. Bien, ¿qué tenemos? Ahora pasa ahí cuadrado a término de n. ¿Qué le pasa a usted? ¿Está orando el Señor? ¿Está complicado? ¿Qué tenemos? ¿Sí o qué tenemos? Límite. Cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito. 1 sobre n ¿qué? Cubo. Sería 2. La sigma de i. N cubo. 2n ¿qué? Cubo. Más 3n cuadrado más n sobre 6. Sobre 6. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula es la que yo le di al principio. N más 1. 2n más 1 sobre ¿qué? 6. Lo único que el producto ya lo hice mentalmente. ¿Qué tenemos? Menos n cuadrado más ¿qué? Con el menos de aquí todo se convierte en negativo. Menos n. Ese 2 se comparte tanto para este como para este. Bien. Yo lo que tengo es que simplificar eso para luego aplicar el límite cuando n tiene infinito. Me va a dar un valor. Tiene que dar un valor. ¿Un número qué? Real. ¿Por qué? Porque mi función cumple con las condiciones dadas. Eso no va a fallar. O no hay área bajo la curva. No hay espacio ahí. Hay espacio. Entonces tiene que dar un número real. Ahora, de que ese cálculo esté incorrecto, eso es otra cosa. Pero tiene que dar un número. ¿Sale? Sí. Lo que yo voy a hacer, jóvenes, a ver si me van a seguir. Voy a hacer, miren, la simplificación aquí, esto es álgebra, y usted lo puede hacer como usted quiera. Yo la voy a hacer de esta manera. A ver si me... Como usted quiera, usted puede comenzar a multiplicar por aquí, multiplicar por... Como usted desee, no hay problema con eso. Yo voy a comenzar multiplicando el 1 sobre n cubo con cada uno de ellos. Sí. De la siguiente manera. 2 por... Aquí, ese 6 se reparte para cada uno de ellos. Sí. Y ese 1 sobre n cubo se va a multiplicar con ¿qué? Con cada uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué sería? ¿Qué me quedaría? Dime. 2 por 2 sobre 6. 2 multiplicando a quién? 2 sobre 6. Sería excelente. 2 sobre 6, muy bien. 3 sobre 6n. Más 3 sobre 6n. Más N. n No, pero sobre 1. 6. 1 sobre... No, sí. 1 sobre n al cuadrado. sobre n al cuadrado. Entonces pasamos. ¿Quién no me está siguiendo? ¿Quién no me está siguiendo? A ver. Vamos, dígame, ¿quién? Lo voy a simplificar. Como yo sé que es complicado, yo puedo hacer esto, ¿verdad que sí? 2n cubo sobre 6. Porque ese 6 es un denominador ¿qué? Común. Luego se reparte para cada uno de sus lados. 3n cuadrado sobre 6 más n sobre 6. Me olvido del 2, porque el 2 yo lo puedo multiplicar cuando yo quiera. El orden del factor. Exacto. Por la propiedad que el orden de los factores no afecta el producto. Entonces, ¿qué tenemos? 2, aquí está el 2 y aquí está el 1 sobre n ¿qué? Cubo. Lo que yo estoy haciendo es aplicando la distributiva. ¿Y qué me queda? Me queda esta parte que está aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? El n cubo, si bien el 2 solamente se multiplica con esta parte que está aquí. El 2, ¿lo está viendo ya? El n cubo se multiplica tanto con el resultado de aquí como con el resultado de aquí. Eso es lo que está diciendo la simbología ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar menos 1 sobre 2n. Me va a quedar menos 1 sobre 2n ¿qué? Cuadrado. Cuando yo hago n infinito, ¿qué va a pasar? Solo va a quedar 4 sobre 6. Toda cantidad dividida en un número extremadamente grande tiene que ser ¿qué? 0. Cero. Luego, esto va a tener que ser 0. Sí, porque los límites son distributivos con respecto a la suma.
Eso es igual a aplicar el límite aquí, 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 aquí. ¿Qué me va a quedar? A mí lo que me va a quedar es 2 sobre 6, porque lo otro es que 0. Y eso va a ser igual a 4 sobre qué? Sobre 6. Que es igual a qué? A 2/3 unidades que cuadradas. Ese es el número. Ese es el área geométrica. Bueno, visto esto, lo que nosotros usamos, este que está aquí, es una suma de rima. Y también la anterior es una suma de rima. Lo que esta es una suma de rima mucho más general. Vamos a definir suma de rima. ¿Por qué? Porque la integral definida, usted solamente ha visto una parte de la integral, que es la integral que indefinida, que sirve para el cálculo de funciones, que son primitivas o antiderivadas. Pero hay otra rama de la integración que se llama integración ¿qué? Definida. Y para la integración definida, necesitamos la definición de suma de rima. Bien, por aquí. Entonces, ese es el valor. 2/3 unidades cuadráticas. Voy a definir suma de rima aquí. En matemáticas las definiciones son ¿qué? Sagradas. Lo que hace un buen profesor de matemáticas es explicar la definición para que el estudiante la sepa usar como herramienta. ¿Ve? Yo nunca tuve duda de que me tenía que dar un número. ¿Por qué? Porque usted está viendo desde el punto de vista geométrico que hay espacio entre la curva. 2, porque la definición contempla si la función es ¿qué? Si la función es ¿qué? Mayor o igual que 0 y es continua, esa área va a existir. Ahora, que en el proceso no dé un número errado, sí, puede dar un número errado. Pero va a dar, va a existir. Por ejemplo, vamos a definir sumas de rima. Suma de rima. Definición. Sea f una función definida en un intervalo. Sea f una función definida en un intervalo i. Para este principio vamos a asumir que i es cerrado, pero no necesariamente. Esto es como la Biblia, la revelación de Dios es progresiva, o sea, a medida que tú vas leyendo la Biblia, tú ves a Dios en etapas cada vez más avanzadas, ¿verdad? Así es esto, o sea, esto va por etapas progresivas. Aquí vamos a suponer que el intervalo es cerrado, pero no necesariamente tiene que ser cerrado. Cuando termine el curso, usted va a ver cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se dé la integración. Y cerrado. Con una partición. Y tiene la siguiente partición. Y está partido de la siguiente manera. Todo lo que voy a partir de la siguiente. Voy a colocar, en vez de colocar aquí cerrado, voy a colocar A, B. Porque la notación de la partición asume que es A, B. No puede ser un I. Un I que se llama A, B. Cerrado. La partición viene como sigue: 2 puntos. X sub 0, que va a ser igual a que A es menor que X sub 1, menor que quién, que X sub 2, menor que quién, que X sub 3, punto, menor que quién, X sub n. que X sub n, que es igual a quién, esa es la partición. Bien, entonces, a la sigma de fc sub i delta x sub i se le llama
suma de Riemann asociada a una partición delta X sub I. ¿Estamos claros? Donde X sub I menos 1 es menor o igual que C sub I menos que X sub I. Sí, la partición que es esta que está aquí. Esta que está aquí viene siendo que la partición. Esa es la suma de Riemann. Voy a aclarar la definición. ¿Qué significa que la función esté definida? Esa es la definición de suma de Riemann. Pero yo quiero aclarar la definición. ¿Qué significa que la función esté definida? A ver. Que no haya discontinuidad. ¿Que no haya qué? Discontinuidad. Por ejemplo, él dice que una función definida es que no haya discontinuidad. Sí. Y eso no es cierto. ¿Qué tú dices de una función definida? Que ya tiene el intervalo de dónde a dónde va a estar. No. Por ejemplo, voy a agrupar ejemplos. Voy a decir por qué él no tiene razón. O sea, aquí todo debe ser demostrado. Por ejemplo, esta función. Recuérdense la famosa función parte entera, no sé si la vio. La función. La parte entera de 0 igual a qué? A 0. No solamente para 0, sino todo valor que esté entre 0 y qué? Y 1. Nota que la función parte entera no está definida. Ella no es 1 cuando x es menor que 1. Cuando es 1, la parte entera de 1 es ¿qué? Es 1. No solamente para 1, sino para todos los valores que están entre ¿dónde? Entre 0 ¿qué? Entre 1 y ¿qué? Y 2. Ella, en el intervalo 1 y 2, ella nunca llega a ser ¿qué? 2, ella no está definida ahí. Si yo tomo el intervalo de 0 ¿qué? Al intervalo de 0 ¿qué? Voy a poner el intervalo de 0 a 3 medios. Esa función, que ahí es cerrado, ¿no? Esa función está definida en el intervalo 0 a 3 medios, ¿sí o no? ¿Por qué sí? Porque ella es discontinua aquí. Ella está discontinua aquí. ¿Ve que rompe? ¿Está definida así? Ok. Está, ¿por qué? La razón. Está parte entera de ¿qué? De X. Definida en el intervalo 0,3 medios. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para 3 medios el f de A, o sea, f de Y es 1. No. Pero tiene la lógica. Porque es que 3 medios no es un problema. Porque ya hemos dicho que ella es cerrada. Si es cerrada, como tú bien dices, la asignación que le da la función es 1. Ese no es tu problema. ¿Dónde es que está la discontinuidad? En el 1. En el 1, ¿verdad que sí? ¿Está definida la función en 1? Sí. Ahí. ¿Por qué está definida? Cuando se sombrea porque está definida. Pero para el No, punto no, 2, no. para el punto 2 no está definida. ¿Por qué está definida? Para el punto 2 no está. No, porque yo partí y dije, a mí no me interesa el intervalo de 0 a 2. Me interesa el intervalo. Lo estoy analizando, me interesó tomar el intervalo de 0 a 3 medios. Yo puedo hacer eso. Yo puedo tomar una parte de cualquier una función. Para eso son los intervalos, para tú decidir sobre qué tú arrojas. La respuesta es sí. Ahora, la respuesta es sí, pero ¿por qué? Porque cuando la definición de una función definida es aquella que está que existe para cualquier valor de la variable de dicho intervalo. Por ejemplo, aquí en este caso, quizás la función parte entera no le asigna valor a 1 en este tramo de ella, pero se le asigna ¿qué? Aquí arriba. De hecho, la parte entera de 1 es ¿qué? De parte entera de 1 es ¿qué? Es 1. Por eso está definida. No sé si ilustro. Otra función más. Por ejemplo, esta función. Vengo con una parábola aquí, pero vengo con una función aquí. Cerrado abierto aquí. Eso es la función f en x. Igual. Va a ser una parábola, la puedo definir como una parábola para x menor o igual que ¿qué? Que 0.
para x menos que 0. O sea que ella va a estar abierta aquí. Y va a ser igual a x más 1 cuando x es mayor o igual que ¿qué? Que Que 0. Esa función es continua. No. ¿Es continua? No. Rompe. En 0 rompe. Pero está definida en 0. Sí. Sí. ¿Por qué está definida en 0? Porque si bien la función f no le asigna valor a 0 aquí en el mismo 0, se lo asigna aquí arriba. Exacto. Entonces cuando hablamos que una función está definida en un integral, significa que la función para todo valor externo tiene que una asignación. Luego, una función puede estar definida sin ser ¿qué? Continua. De hecho, son ejemplos de funciones que no son continuas, pero que están definidas. Ahora, toda función continua está definida. Toda función continua está definida. ¿Por qué? Porque cada valor de x va a tener ¿qué? Una asignación. Toda función continua va a estar definida, pero no toda función definida es continua. No sé si se entendió. Entonces, ¿qué significa? Que la suma de Riemann nuestra no requiere la continuidad. Si está, bienvenido sea, es una función noble, ¿verdad que sí? ¡Wow, qué chulo! Pero si no está, requiere. Lo que requiere es que sea ¿qué? Definida. Bien, lo que requiere que sea definido. Eso es lo que requiere. ¿Alguna duda al respecto? ¿Viste la suma de Riemann y explicado? No sé si aquí se entendió lo de la partición. Esa partición, usted vio que yo definí área primero con una partición que es regular, donde los rectángulos tienen la misma mancha. Pero también el ejemplo que vimos, acabamos de ver, la partición no era regular, era irregular. Los anchos variaban dependiendo del CSI. Aquí, esto lo que está diciendo es que mi partición puede ser tanto regular como irregular. O sea que una suma de Riemann, la suma de Riemann que vamos a utilizar, la que usamos con el irregular es una suma de Riemann también. Pero que lo único que para una partición ¿qué? Regular. Y la otra que usamos es para una partición ¿qué? Irregular. Entonces, la suma de Riemann nuestra que vamos a utilizar puede ser para una partición regular, irregular. Es decir, cuando vayamos a calcular área, esa área puede estar, su partición en el interno lo puede ser de manera que regular o irregular, nos da lo mismo. Cualquier tipo de partición que tú tengas, porque cuando n es infinito, esos espacios tienden a ¿qué? A estrecharse. Bien, vamos ahora a definir lo que se llama Integral definido. y hacer la definición de integral. No sé si, pero antes de eso, quiero hablar sobre la partición. Creo que eso nos va a permitir a nosotros hacer la definición correcta de integral definido. Entenderlo mejor. Terminada la definición de integral definida, un par de ejemplos y ahí terminamos la solución. A ver, ¿qué les toca a ustedes? Ver el video nuevamente, tomar sus notas y hacer los ejercicios. Notas de vacaciones. Por favor, estamos ansiosos, por favor, queremos dar solución. Aquí hay muchachos buenos. Queremos puntos. Los estudios se pueden. ¿Qué? Los estudios se pueden. Queremos puntos. Hay un pueblo hambriento de puntos. Señores, estamos grabando. Miren, quitarle lo que decíamos que la suma de FC sub i, delta x sub i, o sea que la partición, o sea, delta x sub i, puede ser en la partición que puede ser regular. Cuando hablamos de regular, estamos hablando de qué? Igual ancho. Igual ancho, ¿verdad que sí?
o irregular. ¿Qué significa esto? Si yo tengo aquí a x, una función cualquiera, si la partición es regular, esto va a hacer que x sub i, esto es sub i sub 0, ¿verdad que sí? Aquí Esto sub i, es 1, ¿verdad? Aquí sería X x sub sub 2, aquí sería que x sub 3. partición igual partición, o sea que esto va a ser que aquí delta x, ¿verdad que sí? La misma partición, delta x, que va a ser igual, si la partición es regular, delta x va a ser igual a qué? A b menos a sobre qué? Sobre e, si la partición es regular. Si la partición es irregular, como vimos nosotros, es decir, que aquí yo tengo aquí a x sub 0, aquí yo tengo aquí a x sub 1, aquí yo tengo aquí a x sub 2. ¿Estamos claros? ¿Qué va a pasar? Que delta x sub 1 va a significar una partición para cada ¿qué? Rectángulo. Una partición para cada rectángulo. Ahora bien, cuando n tiende a infinito, si la partición es regular, ¿cómo sería? Delta x igual a b menos a sobre n. Evidentemente, si n tiende a infinito, la norma Delta aquí x será y la cero. perdón, existe lo que se llama, antes de hablar de eso, existe lo que se llama la norma de una partición. Un concepto interesante. Norma de una partición, que es el ancho del rectángulo de mayor tamaño dentro de la partición. Es el ancho del rectángulo de mayor tamaño en la partición. Luego, la norma de la partición se simboliza así. Si la partición es regular, si delta x, si la partición es regular, entonces la norma de dicha partición, como la partición es regular, todos los rectángulos van a tener que el mismo ancho. Entonces la norma de esa partición va a ser igual a delta x. Igual a qué? A b menos a sobre L, porque esa es la fórmula que da el ancho de cada rectángulo. Sí. Pero si la partición es irregular, vamos a tener que la norma de la partición va a ser mayor o igual que b menos a sobre qué? Sobre L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí los rectángulos tienen que tener el mismo ancho, ¿verdad que sí? Pero aquí no. Aquí hay un rectángulo que puede ser más grande que ¿qué? Que otro. Por ejemplo, este que está aquí puede ser más ancho que el otro. Entonces, el ancho de ese rectángulo es mucho mayor a que si yo trazo rectángulos con el mismo ancho. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí cuando n tiene infinito? Cuando n tiene infinito, ¿qué va a pasar aquí? Que la norma de la partición, tanto aquí por allá, va a tender a ¿qué? A ser ¿qué? 0. Cuando n tiene infinito, va a tender a ser 0. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Por lo siguiente, si eso es así, implica que n va a ser mayor o igual que b menos a sobre ¿qué? Sobre la norma de ¿qué? De la partición. Cuando n tiene infinito, eso se hace muy pequeño. Y toda cantidad dividida entre un número muy pequeño tiende a ser ¿qué? Sí. Infinito. ¿Tiende a ser qué? No, no. Toda cantidad dividida entre un número ¿qué? Tiende a infinito, ¿verdad que sí? Visto esto, vamos a definir lo que se llama
la integral definida. ¿Tú tienes un hermano que trabaja aquí? Yo, no. Un profesor en la iglesia, no lo han visto, Miguel Ángel, que trabaja él trabaja en extensión. O sea. Voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar aquí? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Definición. Aquí llevamos la combinación de esta asignación. Definición de integral definida. Sea la sigma de FC sub i delta x sub i una suma de Riemann sí, asociada a una partición delta x sub i como sigue. ¿Cuál es como sigue? O sea que a menor que ¿qué? A igual a x sub 0, menor que x sub 1, menor que x sub 2, menor que x sub n menos 1, menor que x sub n, igual a que a b. Sí, entonces, dos puntos. Si el límite cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito, o la norma es lo mismo, decir que n tiende a infinito es lo mismo decir que la norma de la partición tiende a ser ¿qué? 0. La norma de la partición tiende a ser 0 de la sigma de igual a 1 hasta n de f sub i. Exacto. Delta x que sub i. Existe, pues un límite. Existe, y eso significa que para todo e existe que un delta. Por la definición que usted ve en cálculo diferencial. Existe, ¿qué significa eso? Que para todo e existe que Un delta. eso significa que para todo e mayor que 0 va a existir un delta que depende de quién, de que es mayor que 0. Eso es lo que significa eso. Si ese límite, esa suma de Riemann cuando n tiene infinito existe, entonces se dice que la función f es integrable, que la función f es integrable. Esa es la definición de una función que es integrable. Aquella cuya suma de Riemann, el límite de la suma de Riemann cuando n tiene que ser infinito, o cuando la nueva partición tiene que ser ¿qué? 0, exista. Y la integral definida de a a b de f en x diferencial de x va a ser igual precisamente a ese límite. Así se define la integral definida como el límite de una suma de Riemann cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito, la norma de partición tiende a ser ¿qué? 0. Así se define la integral definida. Esa es la definición de una integral que define. Recuérdense que esto es un límite. ¿Y es un límite? ¿Qué significa eso? Si es un límite, ¿qué significa eso? Que un límite puede existir o no puede existir. ¿Estamos claros? ¿Y qué más significa eso? Que esto es que perteneciente a un número que
real. Eso es un número. Y aquí estamos estableciendo diferencia entre la integral indefinida y la integral definida. Mientras que la integral indefinida calcula que funciones, mientras que la integral indefinida calcula que funciones, la integral definida calcula límites. La integral definida es un límite. Y por cuanto es un límite, es un número. Es un número. Bien. Entonces, note que la integral definida es el límite de una suma de Riemann y las sumas de Riemann se utilizan para calcular ¿qué? Áreas. Luego yo voy a definir área en términos de una integral definida. Una integral definida puede representar áreas o no. Es un número. Ahora, si yo la quiero que represente área, la voy a definir de la siguiente manera. Integral, definición de área bajo la curva usando la integral definida. Integral definida. Sí. F tiene que tener las mismas condiciones, sea F mayor o igual que 0 y continua en un intervalo cerrado A, B. Entonces, el área limitada. ¿Por qué? Por F y las rectas X igual a A y X igual a B se puede definir así, área igual a que a la integral de A a B de F en X, diferencial de quién? De X. Recuérdense quién es F en X, el integrante. ¿Quién es el diferencial de X? El diferencial de X. ¿Quién es A y B? Los límites de integración. Límite inferior y límite ¿qué? Superior. O sea que yo puedo utilizar la integral definida para calcular un área o simplemente para calcular ¿qué? Un número, ¿qué? Una suma. En la clase que viene, les voy a explicar, o quizá la semana grabar un video explicando qué significa la integral definida y sus usos hasta ahora que vamos a ver. Bien, pero ya con esto tienen suficiente poder calorífico para entretenerse con los primeros ejercicios. Buenas tardes.